¿Cuántas tardes caben en 2 años de silencio? Carmen Torres, a sus 72, creía haberlas contado todas desde que Antonio se fue, dejándola sola en el piso de Triana, un eco de pasos que ya no eran dobles. El patio interior, antes un hervidero de geranios bajo el cuidado de ambos, ahora parecía mirarla con el reproche mudo de las macetas sedientas. Sevilla entera, con su bullicio de naranjos y río, se había convertido en un telón de fondo para su soledad, un murmullo ajeno tras los cristales del balcón. Antonio. Casi 50 años juntos, una vida entera resumida en el hueco frío de la cama y en las fotografías que poblaban la repisa del salón. Un infarto fulminante se lo había llevado sin avisar, dejándola a ella descolocada, como una pieza que ya no encaja en ningún tablero. Su nieto Mateo, con la paciencia infinita de sus 16 años, le había regalado una tablet. Para que veas mis fotos, abuela, y las de mamá. Y para que te entretengas. Le enseñó a encenderla, a deslizar el dedo por la pantalla brillante, a abrir esa aplicación con caras de gente. Carmen al principio la miraba con recelo, como a un animal extraño. ¿Entretenerse? ¿Cómo podía entretenerse ella si la vida se le había encogido hasta caber en los límites de su piso y las visitas semanales de Elena, su hija? Pero las tardes eran largas y el silencio pesado. Un día, con la torpeza de unos dedos que solo conocían el punto de cruz y el trajín de la cocina, Carmen exploró. Vio las fotos de Mateo haciendo el tonto con sus amigos, las de Elena en el trabajo, sonriendo forzadamente bajo la luz fluorescente del hospital donde trabajaba de administrativa. Y luego, casi por accidente, encontró Corazones Dorados. Tu red social para mayores activos, rezaba el eslogan. ¿Activa? Ella se sentía más bien varada. Pero la curiosidad, esa chispa que sobrevive incluso a la pena más honda, la impulsó a registrarse. Un nombre, una edad, una ciudad, poco más. No puso foto. ¿Para qué? Pasaron días de mirar perfiles ajenos, vidas que parecían continuar a pesar de todo. Hombres y mujeres sonrientes, posando en viajes, en comidas con amigos. Le pareció un mundo lejano, casi insultante en su alegría. Estaba a punto de cerrar la aplicación para siempre cuando llegó la notificación, un mensaje. El corazón le dio un vuelco absurdo. Era de un tal Javier Luna. Buenas tardes, Carmen. He visto tu perfil. Discreto, como debe ser. Me ha llamado la atención. Soy Javier. Carmen releyó el mensaje varias veces. ¿Llamado la atención? ¿Ella? ¿Qué podía llamar la atención en un perfil casi vacío? Tecleó una respuesta corta, formal. Buenas tardes, Javier. Y así empezó. Al principio eran conversaciones triviales sobre el tiempo en Sevilla, sobre lo difícil que era encontrar buen pescado en el mercado últimamente. Javier decía ser ingeniero, también viudo, trabajando temporalmente en un proyecto petrolífero en Colombia. Un hombre de mundo, se notaba en su forma de escribir, salpicada de referencias cultas y un aire melancólico que a Carmen le resultó extrañamente familiar. Él también había perdido a su mujer, decía. Él también conocía el peso de la soledad. Las conversaciones se volvieron diarias, el bálsamo que Carmen no sabía que necesitaba. Javier era atento, paciente. Le preguntaba por su día, por sus recuerdos de Antonio, por las pequeñas cosas que a nadie más parecían importarle. Le hablaba de Colombia, de la dureza del trabajo, de la belleza exótica del paisaje, pero sobre todo de lo mucho que echaba de menos España, Sevilla. Una conversación tranquila, una mirada cómplice. Carmen empezó a esperarlo, a sentir una punzada de decepción si el mensaje tardaba en llegar. Se descubrió sonriendo sola frente a la pantalla, arreglándose un poco más el pelo antes de sentarse en el sofá con la tablet, como si él pudiera verla a través de aquel cristal frío. Un día el tono cambió. Javier sonaba preocupado. Un problema inesperado en el trabajo, una tasa que no había previsto, algo urgente. Necesitaba 300 euros. Solo hasta la semana que viene, le aseguró. Se lo devolvería con intereses por las molestias. Carmen sintió una sacudida. Dinero. Antonio siempre le había dicho que fuera prudente, que no se fiara de nadie. Pero Javier no era nadie. Era su confidente, el hombre que había espantado un poco la niebla de su soledad. Sintió vergüenza por dudar. ¿Cómo no iba a ayudarle si él la escuchaba como nadie? Fue al banco esa misma mañana, con el corazón palpitándole con una mezcla de miedo y una extraña, casi olvidada, excitación. Hizo la transferencia. La gratitud de Javier fue desbordante. Eres un ángel, Carmen. No sé qué habría hecho sin ti. Me has salvado. Ella se sintió importante, útil, necesaria. La semana siguiente, Javier no mencionó la devolución. En cambio,
surgió otro problema. Una pieza clave de maquinaria se había averiado. Necesitaba 800 euros para repararla urgentemente o todo el proyecto se paralizaría y él no podría cobrar. De nuevo la promesa de devolverlo todo en cuanto recibiera su pago. Carmen dudó un instante más, pero la angustia en los mensajes de Javier, la imagen de él solo y desesperado en un país lejano, pudo más que su prudencia. Volvió al banco. Elena empezó a notar los cambios. Su madre estaba más distraída, más pegada a la tablet. Había dejado de comprar ciertas cosas en el mercado, ella, que siempre había sido tan espléndida, y estaba esa forma evasiva de hablar de un amigo. ¿Qué amigo, mamá? ¿Alguien de aquí del barrio? Carmen se revolvía incómoda. Nadie que tú conozcas, hija. Cosas mías. Un domingo, durante la comida familiar en casa de Elena, Mateo comentó casualmente: «Abuela, pasas más tiempo con la tablet que yo con la Play». Carmen se ruborizó y farfulló una excusa sobre recetas de cocina. Elena la miró fijamente por encima de las gafas. Algo no iba bien. Las peticiones de Javier se volvieron un goteo constante, cada vez más frecuentes, las cantidades mayores. 1.500 para un supuesto soborno a un funcionario corrupto que retenía sus permisos. 2.000 para unos billetes de avión que casualmente siempre se cancelaban o subían de precio en el último momento. Carmen empezó a usar los ahorros que ella y Antonio habían guardado con tanto esfuerzo durante años, el colchón para imprevistos, para la vejez. Cada transferencia era un pellizco en el estómago, una voz lejana que le susurraba cuidado. Pero la voz de Javier, llena de promesas de un futuro juntos en Sevilla, de agradecimiento infinito, era más fuerte. Le mandaba poemas cursis por mensaje, canciones de Rafael que a Antonio le habrían hecho reír. Le hablaba de una casita cerca de la playa, en Cádiz, donde podrían pasear juntos al atardecer. Carmen cerraba los ojos y casi podía sentir la arena bajo sus pies. Elena encontró por casualidad un extracto bancario olvidado en un cajón. Vio las transferencias, cantidades importantes a un nombre desconocido. «¿Quién es este hombre, mamá? ¿Qué está pasando?» La confrontación fue inevitable. Carmen, acorralada, reaccionó con una furia inesperada. «Es mi dinero y mi vida. Estoy harta de que me trates como a una niña». Acusó a Elena de querer controlarla, de tener envidia de su felicidad. Elena intentó razonar, le habló de las estafas por internet, le mostró artículos en el móvil. Carmen se negó a mirar. «Javier no es así. Él me quiere. Tú no lo entiendes porque nunca has estado sola de verdad». La brecha entre madre e hija se ensanchó, convirtiéndose en un abismo de silencio y reproches mudos. Carmen se aisló aún más. Las comidas de los domingos se volvieron tensas, insoportables. Javier la consolaba por mensaje: «Tu hija es egoísta, no quiere verte feliz. Pero pronto estaremos juntos, mi amor, y nadie podrá separarnos». Elena buscó Javier Luna, ingeniero Colombia, en Google. Los resultados eran vagos, contradictorios. Fotos genéricas de plataformas petrolíferas, ningún perfil profesional claro. Encontró menciones a estafas similares, historias de mujeres engañadas por supuestos ingenieros en el extranjero. Se le heló la sangre. Intentó hablar con Mateo, pero el chico, absorto en sus exámenes, no le prestó demasiada atención. El amigo de la abuela. Sí, a veces veo las fotos que le manda. Un señor con canas, parece majo. Carmen ya había agotado casi todos sus ahorros. Empezaba a sentir el pánico real, la presión. Pero Javier sonaba más cerca que nunca. Solo un último esfuerzo, le decía. 10.000 euros. Era una cantidad enorme, casi todo lo que le quedaba en una cuenta a plazo fijo. Era para liberar definitivamente su equipo retenido en aduanas y pagar el viaje de vuelta. «Es lo último, Carmen, te lo juro por lo más sagrado. En una semana estaré contigo en Sevilla para siempre». Le describió cómo sería su llegada, cómo la abrazaría en el aeropuerto, cómo empezarían una nueva vida. Carmen, desesperada por creer, por aferrarse a esa última tabla de salvación en su océano de soledad, decidió hacerlo. Era todo o nada. Iría al banco al día siguiente. Quizás tendría que vender también aquel broche de oro que había heredado de su madre. No importaba. Javier valía cualquier sacrificio. Esa noche apenas durmió. La ilusión y el miedo libraban una batalla campal en su interior. Por la mañana se vistió con su mejor traje de chaqueta, el que usaba para las bodas. Se miró al espejo. Sus ojos reflejaban una determinación febril. Cogió la cartilla del banco y el broche envuelto en un pañuelo. Justo cuando abría la puerta para salir, sonó el timbre. Era Elena. Tenía los ojos rojos, la cara desencajada. «Mamá, no vayas». La voz de Elena era un susurro roto. «¿Qué haces aquí?»
Tengo prisa, respondió Carmen, intentando esquivarla. He hablado con el banco. Saben que has estado sacando mucho dinero. Mamá, por favor, escúchame. Ese hombre te está engañando. No sabes nada, gritó Carmen, la voz quebrada por la angustia. Me quieres amargar la vida, no quieres que sea feliz. Pero mamá, esto no es felicidad, es una mentira. La discusión subió de tono en el pequeño recibidor. Gritos, lágrimas, reproches acumulados durante meses. Carmen se aferraba a la imagen de Javier, a la promesa de una vida diferente. Elena, desesperada, veía cómo su madre se despeñaba por un precipicio. En medio del caos, Mateo, que había acompañado a su madre preocupado, cogió la tablet de la abuela que estaba sobre la mesita. Había escuchado a su madre hablar de las fotos. Con dedos rápidos abrió la conversación con Javier Luna. Seleccionó una de las fotos recientes. El hombre sonriente, con aspecto de triunfador, junto a un coche deportivo. Y usó esa función que le había enseñado un amigo para buscar imágenes en Internet. La pantalla parpadeó. Y entonces apareció. «Mira, mamá. Mira», dijo Mateo, la voz temblorosa, girando la tablet hacia ellas. No era Javier Luna. Era el doctor Klaus Müller, un reputado cardiólogo jubilado de Múnich. Artículos de prensa sobre su carrera, fotos con su esposa en eventos sociales, la página web de su antigua clínica. Todo estaba allí. El hombre de las fotos era real, pero vivía en Alemania. Estaba felizmente casado y desde luego no era ingeniero ni estaba atrapado en Colombia. Las fotos que Javier le había enviado a Carmen eran robadas de sus redes sociales públicas. El aire se heló. Carmen miró la pantalla, luego a Elena, luego otra vez a la pantalla. Su rostro, crispado por la ira y la negación segundos antes, se descompuso. La rigidez de su cuerpo cedió, como si le hubieran quitado los hilos que la sostenían. Dejó caer la cartilla y el pañuelo con el broche al suelo. El sonido fue mínimo, pero resonó en el silencio como un trueno. «No, no puede ser», susurró, pero sus ojos ya habían visto la verdad. La cruda, innegable, demoledora verdad. Javier Luna no existía. El hombre del que se había enamorado, en el que había depositado sus esperanzas y sus ahorros, era una invención, un fantasma digital construido con fotos robadas y mentiras calculadas. El mundo de Carmen se hizo añicos en ese instante. El shock la dejó sin habla, sin lágrimas. Era un vacío helado que le recorría las venas. Elena la abrazó, y esta vez Carmen no la rechazó. Se dejó sostener, temblando como una hoja, mientras la magnitud del engaño de su propia ceguera la aplastaba. El dinero, todo el dinero, los ahorros de una vida de trabajo de Antonio evaporados. La vergüenza la quemaba por dentro, más dolorosa que la pérdida económica. ¿Cómo había podido ser tan tonta, tan ciega, tan desesperadamente necesitada de afecto como para caer en una trampa tan burda? Los días que siguieron fueron un borrón de llamadas al banco. Inútiles. El dinero ya estaba lejos, probablemente en 1000 cuentas distintas. De conversaciones tensas con una Elena que intentaba ser comprensiva, pero cuya frustración era palpable. De silencios pesados en el piso de Triana. Carmen apenas comía, apenas dormía. La tableta acumulaba polvo en un rincón. Los mensajes de Javier, que siguieron llegando durante un par de días con creciente impaciencia y luego cesaron abruptamente, eran como puñales envenenados. Elena los bloqueó. El broche de su madre seguía en el suelo del recibidor. Ninguna de las dos se atrevía a recogerlo. Era el símbolo mudo de lo cerca que había estado de perderlo todo, no solo el dinero, sino también la última conexión tangible con su pasado, con su identidad. Pasaron semanas. Lentamente, muy lentamente, Carmen empezó a emerger de la niebla del shock. La vergüenza seguía ahí, agazapada, pero también empezaba a sentir una rabia sorda y, sobre todo, un cansancio infinito. Elena iba a verla cada día después del trabajo. Ya no hablaban de Javier, ni del dinero. Hablaban del tiempo, de las noticias, de Mateo. A veces simplemente se sentaban juntas en silencio en el salón, mirando la televisión sin verla. El silencio ya no era hostil. Era un espacio compartido de dolor y entendimiento tácito. Una tarde domingo, Elena llegó con una caja de cartón, dentro un cachorro de perro, un bodeguero andaluz de ojos vivarachos y rabo inquieto. Pensé que daría compañía, mamá, dijo Elena, casi en un susurro. Carmen miró al cachorro, que le lamía la mano con entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, una emoción diferente a la pena o la vergüenza asomó a sus ojos, una ternura frágil. Cogió al perrito en brazos. Era cálido, real. No era un final feliz. El dinero no volvería. La cicatriz del engaño y la confianza rota
Tardaría mucho en cerrarse, quizás nunca del todo. Carmen tendría que aprender a vivir con lo sucedido, a perdonarse a sí misma, a reconstruir su vida sobre los escombros de una ilusión rota. Elena tendría que aprender a soltar la rabia, a perdonar la ceguera de